clase, cualquier cosa se las voy a mandar por si tienen dudas con la prueba. Ya, le cuento, Matías, usted que llegó de los primeros. La clase, voy a hacer una suerte como de pequeña clase para resolver la prueba de historia, que si bien no es una prueba difícil, está muy bien hecha la prueba, la temática sí es compleja. ¿Ya? Es compleja si es que a lo mejor no han escuchado mucho sobre la Ilustración y la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces yo estoy grabando, después les voy a mandar el video por si es que eventualmente tienen alguna duda o consulta. Ya, entonces, en la prueba, el instrumento que el profesor envió, a ver, deme un minutito, voy a hacerlo así. Primero vamos a compartir el instrumento que el profesor envió. A ver, ¿dónde está? Base, curso. Aquí está. Ya, la única manera de tener acceso a esto fue una prueba en papel, y yo le saqué fotos y la imprimí. A muchos de ustedes se las pasé directamente en sus manos, pero no fue posible terminarla. ¿Ya? Esto es lo primero. La prueba tiene unas citas, o sea, unas fuentes, ¿ya? Voy a agrandarlo un poquito más, que son necesarios debatir, ¿ya? Y esto se debate a partir de algunos principios fundamentales que tienen que ver con la ilustración, ¿ya? La ilustración hay que entenderla como un proceso cultural y político, ¿ya? En primer lugar, cultural, porque hay un cambio de mentalidad, ¿ya? Y ese cambio de mentalidad es lo que va a permitir, entonces vuelvo a decirlo, este cambio de mentalidad que es la ilustración va a permitir que más adelante vayan apareciendo momentos nuevos en la historia, ¿ya? Y hay dos momentos que son extraordinariamente vinculados a la ilustración. Por una parte, la Revolución Francesa, y por otra parte, la instalación de una república, que es lo que tenemos hoy en día, que podemos elegir presidentes, senadores, diputados, separación de los poderes, ¿cierto? No, el presidente no concentra todo el poder, de lo contrario estaríamos hablando de una dictadura, etc. Pero hasta antes de eso, si ustedes recuerdan, la primera materia que ustedes vieron fue de absurdismo. Entonces, es un tremendo salto, es un salto súper grande. Entonces, podríamos hablar de la ilustración como una suerte de siglo completo, ¿ya? Entonces, yo lo compartí con algunos compañeros, pero no con todos. Encontré un video que creo que es muy, muy relevante. Mi hijo Pedro me dijo, mira papá, esto les puede gustar a tus estudiantes, y creo que sí, creo que les va a gustar, eh, porque está muy bien hecho, y hay mucho dato. Entonces, esto tiene que ver con la idea de, esto está en la víspera, en los momentos previos a la Revolución Francesa de 1789, ¿ya? Pero antes de eso hay toda una serie de ideas que se han ido consolidando. Como yo les decía, y ustedes lo saben muy bien, este caballero que está acá, que está representado como el rey, está ahí ungido por derecho divino, ¿cierto? Por lo tanto, ninguno de nosotros podría ser rey, nadie puede candidatearse para ser rey, porque no hay elecciones para ser rey, ¿ya? Tienes que contar con una suerte de linaje o herencia sanguínea que te permita hacerlo, ¿ya? Entendiendo toda vez que él, como por derecho divino, es una suerte de embajador de Dios, ¿ya? Entonces vamos con el video. Su Majestad, ya tenemos el informe económico de Francia. ¿Y qué dice? Que estamos al borde de la quiebra y nos queda poco dinero. ¿Qué quiere que hagamos con lo que nos queda? Hagamos otra fiesta. Hoy en Infanimados te contamos sobre la Revolución Francesa. Era el siglo XVIII y Francia estaba bajo el mando del rey Luis XV. 1700 a 1799, es el siglo XVIII. Anótenlo por ahí, 1700 a 1799. XV no era muy querido por el pueblo, porque durante su reinado perdió guerras y colonias, como las colonias canadienses, por ejemplo. Y perder cosas significa perder dinero, y no tener dinero significa no tener comida. No tener comida para el pueblo, porque Luis XV sí tenía su comida. Entonces se murió. Ahora 16 era el rey de Francia, Luis XVI. Y lo que 16 heredó de 15 fue un pueblo hambriento, cargado de impuestos y fracasos bélicos. También había malas cosechas, porque no puede haber una revolución francesa sin malas cosechas.
Pero a Luis nada de esto le importaba, porque él se había casado con una muchacha de Austria muy lindis que se llamaba María Antonieta, a quien le gustaban mucho los pasteles y las frutas, puestas en el cabello. Luis y María debían tener hijos, para que fueran los príncipes de Francia, pero no podían, porque Luis no podía copular. Y además, él estaba muy entretenido, haciendo cerraduras. Luis y María ahora sí tuvieron hijos. También, en Francia, había un movimiento cultural, muy de moda, llamado la Ilustración. Y las mujeres burguesas hacían reuniones en sus casas para conversar sobre la Ilustración. La Ilustración decía que era necesario... Ese sonido no es casual porque se le llama el siglo de las luces, la Ilustración, ¿ya? Como lo habíamos conversado por ahí, porque es el momento donde la razón se va imponiendo como un mecanismo o como un recurso que todos tenemos, ¿ya? Como yo se los decía, es un proceso de democratización del conocimiento y del saber. Usted puede saber, yo puedo saber. No necesito que alguien me explique cómo funciona el mundo necesariamente. Bueno, sí, lo necesito todavía, alguien que sepa, pero no alguien que solo por su autoridad me lo explique, como ocurre o ocurría usualmente con, por ejemplo, la iglesia, ¿cierto? Que desde su posición de poder intentaba explicarle el mundo a la gente, pero ese discurso con el paso del tiempo ha ido perdiendo fuerza, ¿cierto? Porque no se basa necesariamente en argumentos, sino que en la posición de autoridad de quien lo dice. Disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. O sea, que debemos usar la razón para entender y solucionar los problemas de la sociedad. Sus principales impulsores fueron estos señores, quienes también creían en un mundo en el que todos los hombres debían tener derechos y ser iguales ante la ley. Es otro elemento importante porque es la Ilustración la que permite la primera declaración de derechos humanos, ¿ya? A ver, para que se entienda el principio de derechos humanos, que es la segunda parte de la prueba, hay que entender primero el principio de igualdad, ¿ya? Si tú abandonas el concepto de monarquía y vas apelando a una república, íntimamente está ahí adentro el germen, el germen, lo digo de manera incorrecta, bueno, el bichito, por decirlo así, de la igualdad, ¿ya? La igualdad. De hecho, aquí tengo un documento que yo les voy a mostrar, que lo tengo aquí en mi... Disculpen el desorden, ¿eh? Pero eso que está acá es un afiche que dice: todos los hombres nacen, bueno, hombres, las mujeres no existen por si acaso, ¿eh? En este minuto. Todos los hombres nacen y se desarrollan libres e iguales en derechos. Y aquí dice, lo pongo acá, en el artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, 26 de agosto de 1789. ¿Ya? En el contexto de la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa no es una revolución solamente que implique una cuestión de violencia o de cambiar o de votar un régimen, que lo es, sino que también la instalación de una nueva forma de pensar. Pero por ahora no. Por ahora solo la clase alta tiene derechos. En Francia, las clases sociales se dividían en tres. El primer estado, que era el clero, o sea, gente de la iglesia, ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. El segundo estado, que eran los nobles, ellos tenían mucho dinero y no pagaban impuestos. Y el tercer estado, que era el pueblo, ellos tenían poco dinero, pero pagaban un montón de impuestos y diezmos. Este se dividía en burgueses, que eran la clase trabajadora, como doctores, abogados, etc., y campesinos. Parece que es hora de una crisis. El pueblo estaba cada vez más hambriento. Por eso Luis XVI decidió utilizar el dinero del Estado para apoyar la independencia de las 13 colonias en Norteamérica, de Inglaterra, porque Francia e Inglaterra eran enemigos, y Luis XVI quería fastidiar a sus enemigos. ¿Y ayudar al pueblo? No. Ayudar al pueblo no. Para colmo, en Versalles, que era donde quedaba la casita de los reyes, se seguían haciendo fiestas a todo meter. El pueblo estaba harto, en especial él. Él se llamaba Maximilien Robespierre. Él era huérfano y también muy inteligente. Por eso se ganó una beca y estudió para ser abogado. También era bueno hablando en público y no creía en eso de la pena de muerte y quería que todos pudieran votar y defendía a los pobres. Por eso le llamaron el incorruptible. Robespierre empezó a escribir y a decirle a todos: el rey tiene la culpa. Francia estaba en bancarrota, así que los bancos le dijeron al rey
Ey, ¿y si contratas a alguien que sepa de finanzas? Entonces, Luis contrató a Jacques Necker como ministro de Finanzas. Jacques era bien progre y pensaba que el gobierno debía asegurar la comida para todos. También sugirió conversar entre todos para tratar de solucionar la crisis. Por eso, Luis XVI convocó a los Estados Generales, en Versalles, el 5 de mayo de 1789. Antes de la Es aquí revolución. donde comienza la Revolución Francesa, Dale. pero no su parte violenta. Los Estados Generales eran como una reunión con representantes de cada clase social, en la que se pactan cosas. Y todo se decide por medio de votos. Y cada estado tenía derecho a un voto, a pesar de que la mayoría de la población estaba formada por el pueblo. Todos a favor de solucionar los problemas del país. Se aprueba. Vamos a subirle los impuestos al tercer estado. Se aprueba. Queremos una nueva constitución. No se aprueba. Queremos cambiar la forma de votación. No. La verdad es que me gusta mucho así como está. Como el primer y segundo estado siempre tenían la mayoría de votos, el tercer estado siempre perdía. Así que el tercer estado se fue a cambiarse el nombre y ahora se llamaban Asamblea Nacional. Y también se pusieron a tratar de Cualquier parecido con la realidad chilena es pura coincidencia. escribir una constitución muy rápido. Robespierre también se les unió y ahora era uno de sus diputados. Más tarde, miembros del clero y la nobleza también se les unieron. Luego, los de la asamblea regresaron a la reunión para mostrarles la constitución que estaban escribiendo, pero no los dejaron entrar. Así que se tuvieron que ir a una cancha de tenis. Es en serio. Allí juraron reunirse hasta terminar de escribir una constitución. A esto se le llamó el juramento del juego de pelota. El rey se enteró y tenía miedo de que el pueblo se rebelara, porque ellos ahora estaban enojados e ilustrados. Así que despidió a Jacques, el de finanzas, porque él apoyaba al pueblo. También mandó 30.000 soldados a París para controlar la ciudad y evitar que todo se saliera de control. Pero se desató una protesta en París, muy intensa, y el pueblo decidió armarse. Suscríbete. Ya, voy a detenerme acá, preguntarle a ustedes si tienen alguna duda o consulta. ¿Ah? Si tienen una duda o consulta. Te voy a dejar de compartir. Acá está. Aquí está. Dejo de compartir y voy a ir al instrumento. ¿Ya? Ahora vuelvo a compartir pantalla. Entonces, dice así. Voy a ponerlo más grande la cita. Dice: la ilustración constituye la síntesis o el resumen del espíritu europeo de la época, basada en la sustitución de la tradición por la luz de la razón. La ilustración supone, por tanto, una actitud global que envuelve una concepción de la vida cuyo centro es el ser humano, independizado de las tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales, y poseído de una fe en sus propios medios. Ojo con eso, poseído de una fe en sus propios medios. Déjenme un minutito que aquí me llegó un aviso. Un cachito, un minutito. De sus propios medios. Ay, ¿qué están haciendo ¿Cómo no entiendo, Javiera? Pueden abrir sus micrófonos, así yo dejo de... No tengo que dejar Uno es una carita y pregunté qué están haciendo. Ah, estamos haciendo la evaluación de historia. No sé si usted ¿Pero puede... cuál de todas? La que a usted no le fue bien, entonces no sé si habló con el profesor. Esa misma, la de ilustración y... No sé, no puedo hablar, no sé cómo hablar con él porque no tengo su número y tampoco voy a hablarle por correo porque me va a costar 3 días después. Ah, ya. Bueno, pero por último lo hacemos y después yo hablo con él. Pero tengo que tener el producto listo, entonces usted lo tiene listo y yo le digo: mire, profesor, la Javiera se equivocó, lo hizo sola y yo puedo dar una explicación por eso, ¿ya? No le entendió el instrumento y lo quiso hacer de nuevo. ¿Te parece? Ya. Ya, entonces, vuelvo a compartir pantalla. Estaba acá, decía lo siguiente. La ilustración supone, por tanto, una actitud global que envuelve una concepción de la vida cuyo centro es el ser humano, independizado de las tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales, y poseído de una fe en sus propios medios, razón y ciencia, que le permiten resolver los problemas de la existencia y dominar la naturaleza, lo que se concreta en un humanismo optimista y progresivo. Dice así:
¿Por qué creen que plantea eso esta señora respecto a que, a que la Ilustración fue una corriente de pensamiento optimista? ¿Por qué creen ustedes que podría hablarse de que la Ilustración tiene en sí un pensamiento optimista? Los escucho. ¿Por qué creen que podríamos hablar de que la Ilustración es optimista? Vuelvo a leer la frase. La Ilustración constituye la síntesis del espíritu europeo de la época, basado en la sustitución de la tradición por la luz de la razón. La Ilustración supone, por tanto, una actitud global que envuelve una concepción de la vida, cuyo centro es el ser humano, independizado de las tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales, y poseído de una fe en sus propios medios, razón y ciencia que le permiten resolver los problemas de la existencia y dominar la naturaleza, lo que se concreta en un humanismo optimista y progresivo. Yo les sugiero que puedan anotar su respuesta en su cuaderno y luego me la mandan por foto y yo la transcribo acá. Ya me va a salir más pega, pero no importa. ¿Ya? Entonces, primera pregunta, ¿por qué la autora plantea que la Ilustración es un pensamiento optimista? Yo estoy de acuerdo con ella, yo creo que es súper optimista. Y después, ¿cómo se refleja aquello en las fuentes de esta página? ¿Ah? O sea, ¿cómo se aprecia ese optimismo en esto que acabamos de leer? Explique todo esto en un mínimo de 3 líneas. ¿Mm? ¿Qué hacemos? ¿Les doy unos 5 minutos o lo vamos resolviendo entre todos? Chicos, yo tengo hasta las 12:25 para atenderlos, porque luego tengo que ir a dejar a mi hija al colegio, porque mi esposa tuvo que ir a trabajar. Y por favor, cualquier comentario, háganlo público por el micrófono, sí, porque no quiero sacar la página. ¿Se han anotado Es algo? mejor que lo hagamos entre todos porque nadie va a responder algo. Ya, pues. Yo les dejo abierto la sesión, pues. Entonces yo los voy escuchando y les voy haciendo algunos ajustes y vamos construyendo una respuesta entre todos. Pero hagámoslo al tiro, porque si no, solo no sé si lo van a poder hacer. ¿Mm? ¿Por qué creen ustedes que... Mire, les pongo un ejemplo. Hoy día estamos en un momento político en donde no necesariamente hay optimismo, ¿cierto? Porque si nosotros a ver, en comparación con lo que ocurrió el 18 de octubre, ¿cierto? No es el 18 de octubre en sí mismo, que tampoco es una situación optimista, porque hay una situación súper tensa. Pero el 15 de noviembre, que es cuando ocurren estas marchas están relacionadas con la idea de optimismo, ¿ya? Pregunto, si alguno de ustedes participó o alguno de sus parientes, familiares participó en esta marcha, ¿qué sensaciones tenía la gente? ¿Mm? ¿Por qué la gente salía a marchar? No sé, por sus derechos o algo así. ¿Ya? ¿Sí? ¿Es cierto? Salía por sus derechos. Pero, ¿qué emociones habían detrás? ¿Salían por miedo? ¿Por qué salían? ¿Salían por lo que ya tenían? ¿Por lo que no tienen? ¿Por lo que les Por gustaría algo tener? nuevo que ya no tienen, que no tenían o Ya, que querían. ya, ¿como qué cosas, por ejemplo? ¿Por qué salían a manifestarse? ¿Qué quiere la gente? ¿O qué quería la gente el 15 de noviembre en esa mega marcha? Matías, ¿algo que decir, por favor? Menos injusticias quizás. Ya, contra la injusticia. Ok. Entonces, pero miren, a lo que quiero ir a lo siguiente. Independiente si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, de hecho no se ha cumplido porque el proceso constituyente toma tiempo, pero la gente sale con la esperanza de que algo va a cambiar. Hay optimismo, ¿me entienden? Hay optimismo. O sea, es cierto, hay rabia, hay choreo, hay frustración, pero también hay esperanza. ¿Mm? De lo contrario, la gente no saldría. ¿Mm? Si está todo perdido, ¿para qué voy a salir? Entonces, la Ilustración podríamos decir que también tiene ese empuje de carácter optimista. ¿Ya? ¿Y cómo se plantea eso? ¿O por qué? Por ahí dijeron algo, creo que Javiera lo dijo, tenía que ver con la idea de cambio. ¿Mm? Esto es súper importante.
¿Mm? ¿Ustedes han oído hablar del libre albedrío, no? ¿Han oído hablar de esa palabra? ¿De esa expresión o ese concepto? No, El libre albedrío. Mire, a ver, ¿con qué tiene que ver? Con la idea de que usted puede, de acuerdo a las decisiones que toma, usted puede definir para dónde va su vida. ¿Mm? Antes del libre albedrío existía una suerte de idea de lo que podríamos llamar un determinismo, o sea, usted nació en esta clase social, usted se va a morir aquí, ¿ya? O su historia está definida de antemano, ¿ya? El libre albedrío es todo lo opuesto a, no sé, pues a estas ideas de que ya no hay nada más que hacer. ¿Mm? Entonces, la cita dice, eh, poseído de una fe en sus propios medios, razón y ciencia que le permite resolver los problemas de la existencia y dominar la naturaleza, lo que se concreta en un humanismo optimista y progresivo. Por ejemplo, vuelvo al caso del 15 de noviembre del 2019, post estallido social, esta mega marcha. La gente, bueno, y de hecho lo vemos ahora con las últimas elecciones, a Franco Parisi le fue muy bien, por ejemplo, ¿ya? ¿Y cómo se llama el partido de Franco Parisi? Partido de la gente. ¿Mm? Y ese partido de la gente, ojo, no es que a mí me guste Parisi, pero lo que quiero decir es lo siguiente, es un tipo de público o de votante muy desinstitucionalizado, o sea, no cree en la política tradicional o en los partidos políticos tradicionales. Y le fue muy bien. ¿Ah? Y les fue muy bien, y en el fondo entendieron y dijeron, ¿sabéis qué? Esta cuestión no va a cambiar, lo vamos a hacer nosotros y vamos a crear nuestro propio partido. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con esta idea de resolver problemas de la existencia y dominar la naturaleza de manera propia. ¿Mm? Entonces, les doy 5 minutos para que ustedes completen su primera pregunta para ir luego a la segunda. Ahí está. La autora señala que la fuente A señala que la ilustración fue una corriente de pensamiento optimista. ¿Por qué creen que plantea eso? ¿Cómo se refleja aquello en las fuentes de esta página? Busquen ahí algunas palabras que son clave. Yaimara también. Explica un mínimo de 3 líneas. ¿Ya? Hagan eso, les doy 5 minutos y vuelvo a hacer una pequeño conversatorio de 2 minutos y resolvemos y pasamos a la siguiente. Ahí está, lo dejo ahí. Voy a calentarle la comida a mi hija y vengo al tiro.
Ya. Qué bueno. Ya. ¿Lograron algún resultado? Voy a volver a compartir pantalla. Ya. Anoten lo que esté por ahí. Voy a ir con la pregunta número 2. Dice así. Aquí hay dos citas. La fuente B y la fuente C. ¿Ya? Vamos a leer la pregunta primero. Dice, qué críticas plantea cada fuente a la sociedad de la época? ¿Creen que algunas de ellas son aplicables en la actualidad? Fundamenta su respuesta en un mínimo de 4 líneas. Entonces, primero ver las críticas que se hacen por cada una de estas personas, ¿cierto? La fuente A y la fuente B, por ejemplo, el caso de Condorcet, Nicolás de Condorcet, ¿ya? Y Immanuel Kant, ¿ya? Los dos tienen una opinión. Entonces, su opinión, la pregunta es, la primera, ¿qué críticas plantea cada fuente a la sociedad de la época, de esa época, ¿cierto? Entonces, respecto a la fuente B, puedo decir que aquí lo que se critica es tal cosa. Y respecto a la fuente C, lo que se critica es tal cosa. Y una vez que se hace ese ejercicio, usted luego plantea cuál de ellas son aplicables en la actualidad, cuáles pueden compararse. Dice así, perdón. Voy a agrandarlo un poquito más para que se pueda ver la letra. Ahí está. Dice así. Llegará, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Así, estoy compartiendo. Llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan otro señor que su propia razón. La igualdad de la instrucción, o sea, de la educación, corregirá la desigualdad de las facultades, o sea, de cuán inteligente o menos inteligente soy. El efecto sería el crecimiento del bienestar para todos. Lo vuelvo a decir. Llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan a otro señor que su propia razón. La igualdad de la instrucción corregirá la desigualdad de las facultades. El efecto sería el crecimiento del bienestar para todos. ¿Ya? Esa es una de ellas. No sé si alguien quisiera más o menos traducir o interpretar de acuerdo a cómo entendió lo que aquí se dice. ¿Mm? ¿Qué me pueden decir? ¿O qué se les ocurre? No me ocurre nada coherente a eso. ¿Alguna idea debe haber? ¿Alguna? Dice, llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres libres, que no reconozcan otro señor que su propia razón. ¿Qué dice ahí cuando dice que no reconozcan otro señor que su propia razón? ¿Quién me lo podría interpretar eso? Yo me acuerdo que el otro día conversábamos con algunos de ustedes, no me acuerdo quién específicamente, cuando estábamos haciendo una tarea de inglés. ¿Mm? Y yo les decía, sin ánimo de nada, sino que solamente constatar un hecho, que era que ustedes, lamentablemente, para hacer la tarea de inglés, dependían de mí. ¿Mm? Y muchos de ustedes me decían, es que yo no sé inglés. Y yo sé que me lo decían con una cuota de frustración importante. ¿Ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Son libres ustedes cuando dependen de mí? ¿O de otra persona para hacer una tarea como la de inglés? No, No lo son. ¿Mm? Entonces, cuando no hay libertad, no necesariamente hay igualdad. ¿Mm? Entonces aquí dice, la igualdad de instrucción o la igualdad en la educación corregirá las desigualdades de las facultades. ¿Ya? Yo no nací sabiendo inglés, obviamente. No tendría por qué saberlo. ¿Ya? Y de hecho no lo aprendí en la escuela.
Lo aprendí dándome una vuelta súper larga, y a los veintitantos aprendí, más no podría decir que aprendí a hablar inglés, pero sí a entenderlo y a leerlo de la manera suficiente que me permita a ustedes ayudarles, ¿ya? Pero yo no recibí una educación que me permitiera a mí decir, oye, después de salir de cuarto medio, sé inglés y me sé todo. No, lo único que sabía decir, door, window, open, close, on, off, con suerte. Nada más, ¿ya? Entonces, dice así, llegará pues el día en que el sol no alumbrará en la tierra más que a hombres, aquí las mujeres lamentablemente no existen todavía, como concepto de ser pensante, es una de las grandes críticas que se le hace a la ilustración, que no reconozcan a otro señor que su propia razón. La igualdad de la instrucción corregirá la desigualdad de las facultades. El efecto sería el crecimiento del bienestar para todos, ¿ya? Lo planteo de otra manera, y volviendo a la pregunta. Cuando él está diciendo, llegará pues el día en que, la pregunta es la siguiente, ¿eso de que existe igualdad de instrucción está presente en el momento en que el señor Nicolás Condorcet escribe su texto? ¿Hay igualdad de instrucción cuando el señor Condorcet en 1793 escribe esto diciendo algún día llegue? Bueno, lo dejo ahí. Segundo, voy a avanzar más rápido porque si no, no vamos a alcanzar. La ilustración, dice Immanuel Kant, es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia si es la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisiones y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela del otro. Sapere aude, atrévete a pensar, ten valor de servirte en tu propia razón. He aquí el lema de la ilustración. Manuel Kant, o Immanuel Kant, 1784, ¿qué es la ilustración? Ten valor de servirte de tu propia razón, he aquí el lema de la ilustración. Bueno, dicho eso, los dos textos plantean una crítica a lo que, no a la ilustración en sí, sino a lo que se enfrentan, que dicho de otro modo, es lo que no tienen y lo que anhelarían tener. Y entonces la ilustración, la crítica que hace, volviendo a la pregunta, ¿qué críticas plantea cada fuente a la sociedad de la época? La fuente B y la fuente C lo escriben, y luego fundamentan su respuesta planteando qué creen si alguna de ellas es aplicable en la actualidad. Listo, paso rápido. Tercer texto. Explica y fundamenta qué es lo que quiere decir Montesquieu, el caballero que está ahí, con su frase. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. ¿Mm? ¿Les gusta lo que dice Montesquieu o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo sí estoy de acuerdo. Ya, perdón, que aquí. Sí está de acuerdo. Y lo pregunto, ¿por qué está de acuerdo? No sé, encuentro que su frase sí tiene razón. Ya, está de acuerdo, tiene razón. Ya, voy a volver a compartir pantalla. Ya. Entonces, aquí lo importante es que si tiene razón y usted está de acuerdo con él, explique y fundamente qué es lo que quiere decir Montesquieu. Para ser realmente grande, hay que estar con la gente, no por encima de ella. ¿Ya? Grande en el sentido de poder, ¿eh? Para ser grande o poderoso, o ser grande. A ver, eso es una pregunta que hago. ¿Grande lo vincula con poderoso o grande lo vincula con nobleza? Yo creo que grande a mi punto lo vincula como con inteligencia, ese tipo, no inteligencia de notas ni esas cosas, inteligencia en sí. Ya. Me refiero a nobleza en el sentido, como decía el Chapulín Colorado, o sea, se aprovechan de mi nobleza, o sea, ser noble es ser alguien bueno, eh, muy bueno, gentil, amable, que reconoce que hay otras personas que están en una situación, no sé si de inferioridad, pero de una situación de desmedro, y esta persona hace lo posible por ayudarle a esas otras personas. ¿Mm?
para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella, ¿ya? En el fondo tiene que ver con dos formas o dos tipos de liderazgo que se pueden interpretar, ¿ya? La idea de, ay, que es grande, es poderoso, es fuerte, mira, dice lo que piensa, ay, que es choro, eso es una forma. Y otra que es una idea de grandeza vinculada con la generosidad, ¿ya? Con la idea de estar preocupado por el otro y de querer al otro, ¿ya? Por ahí va. Entonces, voy a seguir. Yaimara, vamos a atender rápido, vamos a volver a la primera pregunta, ¿ya? Después dice lo siguiente. ¿Mm? Esto tiene que ver con Estados Unidos, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. No sé si alcancemos a hacer esto, les voy a mandar un video, otro más, de la revolución de independencia de Estados Unidos para que se entienda la relación de desigualdad que existe, o de explotación que existe de la metrópolis, en este caso Inglaterra, o el Reino Unido, el Imperio Británico más bien, con su colonia que es Estados Unidos, ¿ya? Hay una relación súper desigual de explotación, entonces la gente se va a enfurecer. Y aquí hay una suerte de ironía que plantea don Benjamin Franklin, uno de los próceres de la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Perdón, no sé si estoy compartiendo, ¿cierto? No estoy compartiendo y no me avisan. Increíble, ¿eh? Entonces dice, este texto, esta fuente, está Benjamin Franklin, que es uno de los próceres, uno de los grandes personajes de la independencia de Estados Unidos. Él hace una crítica bien sarcástica el Imperio Británico, que es los que están dominando en ese minuto a Estados Unidos antes de que este país se independice. Entonces después dice, según la fuente, cómo se manifestaba la crítica al régimen imperial británico, según Benjamin Franklin. Hay que hacer una suerte como de traducción de la idea. Y luego hay otros textos que tienen que ver con declaraciones de derechos humanos y la Carta de Derechos, ¿ya? Recordamos que en el video que les mostré, las mujeres no tenían derechos, ¿cierto? Y un poquito más tarde, en 1791, harto más tarde, ya bien entrada la Revolución, aparecen estos derechos como complementarios a los primeros. Dice, la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derecho, el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles, es decir, que no mueren, de la mujer y del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. La propiedad quiere decir, por ejemplo, yo soy dueño de una casa, esa casa es mía, nadie me la puede quitar, ¿ya? Y la libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros. Así, el ejercicio de los derechos de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone, ¿ya? Entonces, de esas tres, ustedes eligen dos, perdón, toman todo este texto, y en 3 líneas debieran ustedes verificar la igualdad entre hombres y mujeres, si es que existe, ¿no? En esta Carta de Derechos, ¿ya? Y luego aparece la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay 4 artículos que son tal vez los más representativos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como esta, bueno, etc. Y pregunta, dice, menciona algún ejemplo en donde actualmente creas que se vulneró alguno de estos derechos humanos. O sea, esto es, más que historia, es actualidad, ¿ya? Es formación ciudadana. Entonces, de esos cuatro usted toma un ejemplo y usted lo explica en al menos 3 líneas, ¿ya? Entonces, eso es la segunda parte. Les voy a mandar los videos, pero esa parte la van a hacer ustedes. Yo ya mostré cómo se hace la primera y estamos contra el tiempo. Yo el día martes 30 de noviembre termino mi contrato y por lo tanto no los voy a poder ayudar. Y lo más deseable es que ojalá el viernes los profesores tengan la mayor cantidad de pruebas posible. Si hacen esto de historia, se olvidan de historia, no hay nada más que preocuparse. Vuelvo a la pregunta, Yaimara. Me gustaría que usted me preguntara por micrófono qué parte no entiende o cómo usted más o menos lo interpretó esto. A ver si estamos hablando lo mismo. Yaimara está ahí. Matías, ¿tiene alguna duda con la primera pregunta?
No, profe, de hecho ya la hice. Perfecto. Y la segunda, la de los dos textos, que son la fuente B y la fuente C. ¿Ya? Hay que tomarlo por separado, cada fuente hace una crítica, usted rescata esa crítica, rescatan ustedes esa crítica, y después de que la rescatan o la identifican, plantean si algunas de ellas son aplicables a la actualidad. ¿Mm? Por lo tanto, ahí es necesario fundamentar la respuesta en un mínimo de 4 líneas y ojalá incluso con un ejemplo. ¿Ya? Y de la pregunta 3, ¿está claro más o menos todo? ¿Sí? Ya pues, Sí. estudiantes, si no hay más preguntas, me voy a ir. Voy a seguir trabajando en las cosas que ustedes necesitan. Dice, profe, yo ya respondí todas las preguntas, solo me falta la primera, que es la que no entiendo. Ya, entonces, Yaimara, ¿qué parte a lo mejor no entiendo? Voy a volver a leer. ¿Mm? Voy a volver a leer. Dice así. ¿Por qué dicen, la autora de la fuente A, lo que estamos leyendo más arriba, que está en rosado, señala que la ilustración fue una corriente de pensamiento optimista? ¿Ya? Por ejemplo, a los que les gusta el fútbol y el domingo hay un partido, ¿cuándo usted va a decir que es optimista? Cuando usted piensa que su equipo va a ganar. ¿Que le va a ir bien? No, vamos a ganar 3-0. Bueno, incluso así de optimista está que dice va a ganar 3-0, va a ganar 5-0. No, goleamos este domingo. Eso tiene que ver con optimismo, tiene que ver con una proyección hacia el futuro. ¿Ya? Pues ahí uno está optimista. Entonces, dice acá, la ilustración constituye la síntesis o el resumen del espíritu europeo de esa época, basada en la sustitución de la tradición, en lo que viene en retirada, por la luz de la razón, que es lo que lo sustituye. La ilustración supone, por tanto, una actitud global o completa que envuelve una concepción, una mirada de la vida cuyo centro es el ser humano, independizado de las tutelas sociales, como la iglesia, como la monarquía, por ejemplo, políticas y religiosas tradicionales, y poseído de una fe en sus propios medios, razón y ciencia, que le permiten resolver los problemas de la existencia y dominar la naturaleza, lo que se concreta en un humanismo optimista y progresivo. Por ejemplo, para el cambio climático, ¿qué soluciones les parece a usted más posible? Que nos pongamos de acuerdo, recurramos a la ciencia y digamos, ¿sabes que tenemos que reducir las emisiones de carbono? O llamemos a los chamanes, a los sacerdotes de las distintas religiones y recemos por el mundo esperando que se va a mejorar el problema del cambio climático. ¿Cuál creen ustedes que funciona mejor? Hacer algo que sea en hechos, ¿no? Claro, que se han hecho. Y en O eso sea, accionar, no rezar porque con palabras no vamos a hacer nada. ya, eso hecho o acciones necesitan de que nosotros lo hagamos. Y por eso dice, una concepción de la vida cuyo centro es el ser humano, independizado de las tutelas sociales, políticas y religiosas tradicionales. Dicho de otro modo, el panorama del calentamiento global es malo, pero a pesar de ello hay optimismo, porque si no tuviéramos un optimismo mínimo no haríamos nada. Ah, estamos fritos, hay que, no hay nada que hacer. Pero a lo mejor todavía algo queda por hacer y hay una suerte de optimismo que se basa en las cosas, en las decisiones y en las acciones que nosotros tomemos. ¿Ya? Y después dice, ¿cómo se refleja aquello en las fuentes de esta página? Y ahí ustedes tendrían que tomar un par de palabras que les permitan justificar precisamente esta idea de optimismo. Eso es. Ya, jóvenes, yo los dejo porque tengo que ir a dejar a mi hija al colegio porque no tengo con quién ir a dejarla. Me falló nos falló nuestra carta de apoyo. Nos falló en realidad mi suegra, que es la que los días miércoles, cuando yo estoy en el cole,